continuación vamos a presentar el trabajo, el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia y el sobreendeudamiento en Italia, el cual es presentado por Jessica Fernanda Ducuara Betancourt y quien les habla Sebastián Ávila Riaño. El objetivo de este trabajo que es presentado en la Universidad de Roma La Sapienza es el de establecer algunas consideraciones tanto jurídicas como socioeconómicas que dictan y definen la norma que integra el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante para llegar a un fin o poder determinar alguno de los elementos en los cuales más se asemejan o convergen en el proceso de sobreendeudamiento en Italia. Para llegar al desarrollo de lo planteado anteriormente, se iniciará revisando la razón de ser de un régimen concursal para las personas no naturales, no comerciantes. Y al finalizar o luego de esto se hará una exposición de los aspectos generales del régimen colombiano de la insolvencia para la persona física que no ejerce profesionalmente una actividad en el comercio y por otro lado, en su par italiano, con el fin de realizar un análisis crítico que dicta la jurisprudencia sobre la materia. Empiezo en el sentido de que en Colombia la sentencia C-699 de 2007, dictada por la Corte Constitucional, revisó la exequibilidad de el numeral 8 del artículo 3 de la Ley 116 de 2006 y la segunda parte del inciso primero del artículo 126, del cual que nos habla el alto tribunal exhortó a que el Congreso de la República a que dentro del ámbito de su potestad de configuración legislativa, por supuesto, se expidiera un nuevo régimen universal para personas no comerciantes. ¿Qué quiere decir? Que la Corte recordó que en este ordenamiento jurídico colombiano se han previsto distintas vías procesales para que los acreedores puedan entender esa recuperación de sus créditos y dentro de los cuales los deudores puedan ejercer su derecho de defensa como de garantías al debido proceso. Con lo cual, pues la Corte Constitucional dejó un precedente muy importante que si bien los procesos concursales son fundamentalmente un mecanismo orientado a la protección del crédito, no es menos cierto que a través de estos mismos mecanismos se pueda hacer efectivo el principio de solidaridad, por supuesto, en que en los casos en que como consecuencia de una situación de insolvencia, pues el deudor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que afecte sus derechos fundamentales, a la razón por la cual le resultaría acorde que dicho principio, pues el mismo legislador establezca un proceso concursal específico para las personas naturales no comerciantes que se encuentran en un estado de insolvencia. ¿Qué quiere decir esto? Y de conformidad con la disposición contenida en la legislación ahora italiana, el ámbito concursal estaba reservado para comerciantes, donde se excluía a las personas que destinaban mejor su actividad económica a las labores del campo y deudores civiles sin tener un músculo financiero robusto. ¿Esto qué quiere decir? Que pues estos son los pequeños comerciantes. Con lo cual, en las últimas 2 décadas, la legislación italiana introdujo la exoneración de personas declaradas en quiebra. En este sentido, pues el avance jurídico italiano conllevó a innumerables problemas jurídicos que definían distintos tipos de deudores que no podían acceder a un procedimiento concursal de una forma tradicional. En el último decenio se adhieren a este ordenamiento jurídico italiano los procedimientos de sobreendeudamiento para la solución de una crisis de personas físicas o consumidores que no son sujetos a los procedimientos tradicionales, lo que trajo consigo una prueba piloto, si lo podemos llamar así, que son los llamados acuerdos de reestructuración del plan de consumidor y liquidación del patrimonio. Sobre este punto, es preciso indicar que en Italia los procedimientos de sobreendeudamiento se aplican no solamente al consumidor, sino también a las micro, pequeñas y grandes empresas que operan de forma transversal a todas las personas que no pueden acceder a esos procedimientos concursales mayores o clásicos. El texto académico del cual estoy resaltando los autores
Además de ofrecer un recorrido por algunas consideraciones tanto jurídicas que delimitan las normas que integran el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante en Colombia y en Italia, ofrece una descripción de la jurisprudencia y concerniente al concordato menor, la reestructuración de deudas, la liquidación controlada del patrimonio, entre otras más, para así finalizar, lo cual va a decir mi compañera Fernanda, este artículo con una reflexión sobre los procesos de concordato menor o reestructuración de deudas y sus casos de éxito en las empresas. Sobre el particular, pues yo les voy a dar la parte colombiana, que es básicamente el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia, sobre lo cual tengo que rescatar que en Colombia antes del año 2007 no existía una regulación alguna para que las personas naturales que no fueran comerciantes requerían procesos de insolvencia, puesto que el numeral octavo del artículo 3 de la Ley 116 de 2006, por medio de la cual se establece un régimen de insolvencia empresarial, los excluía, así como las cosas que se definieron en el Congreso de la República motivada por la Corte Constitucional en el pronunciamiento, como muy bien ya lo dije, en la sentencia C-699 de 2007, que vio la obligación de legislar sobre la materia. Es importante resaltar que en este primer punto sobre Colombia hay 3 procedimientos de los cuales me gustaría mencionarlos rápidamente para darle paso a mi compañera Fernanda, y es que para acceder a la negociación de deudas se deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 539 del Código General del Proceso, el cual contempla que las solicitudes pueden ser presentadas por el deudor o a través de un apoderado judicial que anexe algunos documentos que pues en ese artículo se relacionan, los cuales están orientados a indicar los motivos por los cuales los llevaron a estar en esa cesación de pagos, el plan de la negociación de sus deudas, que es muy importante, y una relación completa y detallada de sus acreedores, así como también sus bienes, incluyendo los que tengan en el exterior, los procesos judiciales y administrativos que cursen en su contra. Además, pues de toda la información relevante que permita establecer los recursos con los cuales pretenden cumplir a cabalidad esa negociación, incluyendo si se contempla algún tipo de dilación. Ese es el primer aspecto de los procedimientos. El segundo está destinado para personas naturales no comerciantes en la convalidación de acuerdos privados, que consiste en la celebración de un acuerdo entre el deudor y un grupo de acreedores que presenten por lo menos el 60% de créditos con respecto a un presupuesto de objetivo del deudor, donde deba encontrarse en una cesación de pagos de 120 días. Este dato es muy importante. Y el tercer procedimiento de los cuales yo les estaba hablando es el procedimiento aplicado a las personas naturales no comerciantes en Colombia y la liquidación patrimonial, en la cual es un procedimiento judicial en la cual se produce una ruptura del patrimonio por una parte del deudor y un procedimiento externo en la insolvencia de este deudor que no logró negociar sus deudas o las incumplió de esos acuerdos pactados con sus acreedores o en su defecto las declaró nulas por sí mismos. Por tanto, allí es importante resaltar que el juez civil municipal es quien es el que tiene la competencia en única instancia y adjudica esos bienes que están en dicha negociación del deudor a sus acreedores según la prelación de los créditos. Esto es a grandes rasgos lo que les puedo mencionar sobre el Estado colombiano a través de su órgano legislativo que ha implementado un régimen concursal buscando la protección no solamente del deudor como de sus acreedores. Buenas tardes. Continuando con lo expuesto por mi compañero Sebastián, procederé a hablarles acerca del procedimiento sobre endeudamiento en Italia, que es el procedimiento que más se asemeja al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia. A grandes rasgos, el régimen concursal italiano, en aras de buscar una solución a la crisis de las personas físicas excluidas de los regímenes concursales tradicionales, optó
por incorporar a su ordenamiento jurídico los procedimientos de sobreendeudamiento que no solo se aplican al consumidor, sino también a las pequeñas empresas, al comerciante agrícola y al profesional. Entrando en materia, estos procedimientos son el concordato menor, la reestructuración de las deudas, que también es conocida como el plan del consumidor, y la liquidación patrimonial, pues que actualmente se encuentran regulados en el Código de la Crisis Empresarial y de la Insolvencia. Con respecto al supuesto objetivo, para acceder a estos procedimientos, el consumidor debe encontrarse en una situación de desequilibrio entre sus obligaciones y sus activos, lo cual claramente lo conlleva pues al incumplimiento de sus obligaciones crediticias. Con relación al supuesto subjetivo, pues como ya se indicó, estos procedimientos están dados para las personas que no son consideradas concursales. Ahora, el plan del consumidor es un procedimiento voluntario que consiste en la elaboración de un plan detallado en el que se relacionen los acreedores, el cómo, el cuándo y el con qué se estima pagar. Dicho plan se presenta al tribunal por intermediación del organismo de composición de la crisis para que sea revisado y pues él decida si lo aprueba o no. Este procedimiento se diferencia del concordato menor por ser unilateral, lo que quiere decir es que no media la voluntad de los acreedores para su aprobación. La solicitud pues debe contar con los requisitos estipulados en el Código de la Crisis, y hay que hacer un paréntesis para resaltar que el organismo de la composición de la crisis toma un papel relevante en cada uno de los procedimientos concursales, ya que se vuelve un ente garante, regulador y vigilante del cumplimiento de estos acuerdos, y pues debe mantener informado al juez de su desarrollo y respectivo cumplimiento. También debe decirse que los acuerdos adelantados son sujetos a solicitud de revocación por parte de un tercero o de un acreedor o del Ministerio Fiscal. Si esa solicitud prospera, pues será el juez quien determine si da la conversión a un procedimiento de liquidación controlada. Ahora, con respecto al concordato menor, es un procedimiento que consiste en la elaboración de una propuesta de convenio menor con los acreedores cuando se permita pues continuar con la actividad empresarial o profesional, lo cual garantizará la obtención de recursos para la satisfacción de las acreencias, y pues este acuerdo requiere la aprobación de no menos del 50% de los acreedores y pues está basado en una hipótesis de la posibilidad de mejorar la situación económica del consumidor. Al igual que el procedimiento de reestructuración de las deudas, este procedimiento pues debe cumplir con requisitos formales y debe estar orientado pues a través de la organización de la composición de la crisis, para que pues el tribunal lo revise, lo valide. Este también es susceptible de revocación y pues de ser fallido también podrá convertirse en un procedimiento de liquidación controlada. Por último, encontramos el procedimiento de liquidación controlada, el cual consiste en un instrumento de liquidación del patrimonio del deudor, en acompañamiento con el organismo de composición de la crisis, donde se aborda y se elabora un plan detallado en que se relacionen los acreedores, los bienes y demás requisitos formales para su respectivo avalamiento. Y pues será el tribunal quien mediante sentencia designe tanto el liquidador como el juez encargado para adelantar el procedimiento. En este caso, la aprobación de créditos estará a cargo o será para las sociedades y el Ministerio Fiscal. Si este proceso es solicitado por un acreedor, será la organización de la composición de la crisis que a través de un informe le diga al juez que no es viable la apertura del mismo porque no hay la posibilidad de que el consumidor pueda acceder a bienes ni siquiera de la forma judicial. Este proceso pues también es susceptible de apelación. Y para finalizar y redondeando, pues las conclusiones se pueden decir que el sistema tanto colombiano e italiano están enfocados en la protección tanto del consumidor como de los acreedores, pues buscan como la mejor estrategia posible para garantizar el pago de las obligaciones contraídas y que a su vez este consumidor pueda regresar al mercado. Otra de las conclusiones a las que se puede llegar es que estos procedimientos pues amparan a las personas que no hacen parte de los regímenes concursales tradicionales en ambos ordenamientos. Y pues aunque hay quienes difieren de esta visión, puesto que consideran que los regímenes están dados para que se dé el defraudamiento de los acreedores, pues esto queda sujeto a interpretaciones, puesto que los regímenes pues como tal están desenfocados en la protección de ambas partes, como ya se mencionó.